Hola a todas y a todos, bienvenidos a un nuevo video del canal de Remark Studio. Yo soy Gerardo Remis y pues ahora que ya acabé el sexto semestre de esta gran carrera, me gustaría compartir, como lo he hecho antes, con ustedes pues qué fue lo que aprendimos durante todo este semestre, qué materias tuvimos, qué se vio en cada una y realmente qué aprendizajes hubo durante el semestre conectados a los anteriores semestres. Y por eso me gustaría hacer este video, así que espero que lo compartan, que les guste mucho y vamos a empezar. Oye, pues antes de empezar me gustaría invitarlos a que vean los anteriores videos de otros semestres, desde primero hasta quinto, para que puedan ver pues cómo ha ido avanzando la carrera, porque el semestre pasado comentaba que la materia de taller y otras materias ya son más libres de elegir, ya son como materias optativas. Entonces durante este sexto semestre las 7 materias que tuve fueron primero taller de proyecto arquitectónico optativa de urbanismo, después laboratorio de historia y teoría del espacio urbano arquitectónico, también taller técnico constructivo de la optativa del semestre pasado de taller, que fue la de patrimonio. También presentación de proyectos en cuanto a representación, luminotecnia en cuanto a lo de sustentabilidad. Finalmente mi última materia optativa interdisciplinar, que fue la de gastronomía. Y por último mi última materia de humanística 6. Ahora sí, voy a pasar a resumir muy brevemente cada una de las materias para que tampoco quede tan largo el video. Empezando por la de taller de proyecto arquitectónico con los maestros Marco Aarón Carrillo Díaz y Pedro Omar Lara Ávila. Bueno, para empezar, esta materia nos la recomendaban tomar en la optativa del último semestre de estas 4 optativas, que sería para octavo semestre, pero pues varios amigos y yo decidimos entrar de una vez, porque resulta que para este semestre hubo una conexión muy buena entre la Universidad Marista de Mérida, que es en la que estoy, con la ISAT, el Instituto Superior de Arquitectura y Diseño de la ciudad de Chihuahua, también en México. Entonces estas dos universidades decidieron sincronizarse para trabajar un proyecto en conjunto que precisamente pues sería en Chihuahua. Entonces sin duda fue una oportunidad muy buena para empezar de conocer personas de otras universidades, porque en teoría trabajaríamos en conjunto un mismo proyecto, ellos por su lado y nosotros por el nuestro, pero siempre ayudándonos y viendo qué opciones se pueden dar para mejorar también en conjunto. Y lo más para eso es que precisamente pues tuvimos que viajar a Chihuahua, casi la gran mayoría de nuestro grupo fue, y para pues conocer a la gente, conocer la universidad, conocer el sitio. Y por todo esto, pues desde el principio del semestre tuvimos que pues avanzar muy rápido, porque tuvimos que ir investigando pues cómo íbamos a ir a Chihuahua, qué día íbamos a ir, que fuimos más o menos como unas 3 semanas después de empezar el semestre. Y durante ese tiempo pues estuvimos investigando mucho sobre el contexto de allá, de ese estado, porque es diferente al que tenemos aquí en la península de Yucatán. Para todo esto, desde el principio nos dividimos entre 4 equipos del salón, un equipo de octavo y los demás que éramos de sexto semestre. En mi caso, durante todo el semestre nuestro equipo pues fue Saraí Reyes, Andrés Saldívar, Dylan Collí y Daniel Kahn. Ahora voy a mostrar brevemente pues un poco el contexto de toda la ciudad de Chihuahua, que lo más interesante es que a partir de su centro pues creció hacia el norte y al sur, ya que al este y oeste más o menos pues tiene zonas montañosas que pues eran como que sus límites geográficos de la ciudad. Y en este caso los profesores pues ya tenían una cierta idea de qué proyectos se podían hacer, aunque también fuimos discutiendo cuáles sí y cuáles no. Entonces elegimos entre todos 4 proyectos urbanos que todos al final estaban conectados entre sí, eran parte de todo un mismo sistema urbano. Primero estaba el tema del río Sacramento, que es todo un elemento muy importante natural porque divide a la ciudad con las montañas del este. Y pues era un tema mucho de paisajismo, era muy grande la extensión en cuanto a kilómetros. Después estaba el tema de la Casa Redonda, que era un espacio, o es un espacio donde antiguamente pues llegaban los trenes y los ferrocarriles para mantenimiento, que actualmente es una casa cultural, un centro cultural, pero pues que aún requiere bastante revitalización para que sea más importante en la ciudad. Después estaba el área de Cerro Prieto, donde está la Junta de Ríos, en tema de revitalizar los parques y espacios públicos también para colonias inmigrantes. Y finalmente está el proyecto que le tocó a mi equipo, que fue el del TEC de Monterrey, Campus Chihuahua, que era más que nada pues revitalizar toda la zona alrededor del TEC de Monterrey para igual brindar más espacio público y pues conectar más esta gran institución con el tema de la ciudad que la rodea. Entonces, después de hacer un montón de investigación, análisis en cuanto a vialidades, densidad de población y un montón de otras cosas respecto a nuestra zona del TEC de Monterrey, pues procedimos a hacer 3 importantes pues investigaciones, análisis que siempre nos decían los maestros que son relevantes en cuanto a urbanismo,
que eran primero el estado actual, después las problemáticas y finalmente el potencial. En cuanto al estado actual, pues descubrimos que en efecto este campus del TEC de Monterrey es muy grande, con muchos edificios y mucha extensión. Incluso investigamos que eran pues, más o menos 5,000 estudiantes en su matrícula, aparte de pues, toda la vivienda e industria que se encontraba alrededor del TEC. Y también era muy importante que justo en la parte norte de toda la zona del TEC pasaba el arroyo del Mimbre, que eventualmente pues llegaba con el río Sacramento y se conectaba con el equipo que le tocaba este tema del río Sacramento, que realmente no siempre había agua en estos ríos y riachuelos, pero cuando hay agua y lluvias nos dicen que se pueden hasta desbordar en cuanto a la cantidad de agua que llevan y puede ser incluso peligroso. Analizamos también pues, todas las vialidades en cuanto a su jerarquía, cuáles eran las principales, secundarias y terciarias, cómo se daba la circulación peatonal, por dónde había banquetas y por dónde no, también cuáles eran los lotes baldíos que pensábamos que podríamos utilizar para los proyectos. En cuanto a problemáticas, identificamos pues, que no había mucha vivienda para estudiantes y aparte había otras universidades cercanas, aparte del TEC de Monterrey, también que habría segregación de colonias por falta de integración urbana, que había muchos lotes baldíos con acumulación de basura, que en el riachuelo pues faltaban cruces peatonales de alguna forma, también falta de áreas de encuentro y espacios públicos como parques y otros servicios, también la falta de comercio directo que no sea industrial y también de servicios básicos. Entonces ya en este mapa potencial pues podemos descubrir básicamente en resumen qué fue lo que planteamos para este proyecto, ya conociendo sus problemáticas, que para empezar pues está toda la zona del TEC, que es la punteada con rojo, después están en amarillo todos los lotes con potencial que al final identificamos para los proyectos, en verde ciertas conexiones y también la gran línea roja a la izquierda era precisamente donde todavía pueden pasar algunos trenes que eventualmente también conectan con el proyecto de la Casa Redonda de otro equipo. Y también en azul, pues el tema del andador fluvial que estamos planeando para conectar nuestros espacios públicos y eventualmente llegar al río Sacramento. Después plasmamos las medidas, las vistas, el contexto individual de cada lote, su cantidad de metros cuadrados, el potencial de cada lote individual y fuimos pensando qué uso le podríamos dar a cada lote dentro de todo nuestro sistema. Y al final pues dimos con este isométrico esquemático de nuestro proyecto, en el que de derecha a izquierda pues teníamos primero el Parque Mirador, que precisamente su potencial era ver hacia las montañas, hacia el paisajismo, después pasando a un espacio más privado, pues un espacio de centro comunitario y corredor artístico, rematando con una concha acústica. Después podrías pasar por todo el andador fluvial para llegar a un parque recreativo, que de hecho era un parque existente que podríamos renovar y ampliar, para rematar con un espacio de zona pública y comida pública relacionada a los trenes, llamándolo el food train. Y después de ahí pues podrías bajar por todo el tema del andador de las ferrovías hasta un terreno bastante masivo que descubrimos, donde quisimos plantear departamentos estudiantiles y uso mixto. Y finalmente podrías acercarte ya hasta la universidad, donde planteamos una plaza comercial precisamente para los estudiantes y para la gente que iba alrededor. Durante todo el semestre hubo un montón de cambios porque cada quien estaba trabajando en su proyecto, pero a la vez pues todos tenían que tener pues una sinergia en el diseño y una conexión para que el master plan pues se vea conectado entre sí. Muchas veces al principio nos pasó que los proyectos pues no tenían como concordancia, todos eran proyectos pues quizá que se iban dirigiendo bien pero sin conexión con los demás en cuanto a las geometrías, las formas, las intenciones. Y pues eso nos ayudó mucho los maestros poco a poco pues a dándole una unidad a todo el proyecto urbano. Y al final, aparte de que los conectó el tema de los andadores en el río, en el riachuelo y en toda la parte del camino del tren, pues la geometría de los terrenos, que era en los de la derecha un poco triangular, pues la quisimos plasmar en los demás proyectos, y también pues ciertos remates curvos los quisimos pues unificar en los proyectos. Incluso las líneas diagonales y otros elementos pues le dieron más uniformidad a todo el conjunto. Y realmente es un proyecto masivo, bien nos decían que era pues un tema bastante complicado en urbanismo, porque aparte de hacer todo el master plan, pues teníamos que después enfocarnos y a definir un poquito cada parte de los proyectos arquitectónicos, que pues nos dividimos entre los 5. En mi caso fue el de departamentos estudiantiles, Dylan se enfocó en el tema de el food train, Daniel en el parque y el centro comercial, Andrea
en la zona del Centro Cultural y Comunitario y la Concha Acústica, y Saraí en el Parque Mirador. En mi caso, por ejemplo, de lo más interesante desde el principio pues fue ir analizando pues cuál iba a ser la densidad de departamentos y cuántos estudiantes iban a haber en todo el complejo, pero como se puede ver en este diagrama de las funciones, pues agregué también zonas de administración y zonas de oficinas. La idea desde el principio fue también hacer un gran pulmón verde en este espacio, que el terreno era muy grande, entonces era una oportunidad de generar un espacio natural amplio, tanto para los estudiantes, pero también para la ciudad. Los departamentos, para que cada uno tuviera vista hacia las montañas, se dirigieron hacia la vista este, que eran las montañas más cercanas. Después, desde la esquina de la derecha de abajo, se planteó el acceso principal con una gran explanada y una diagonal que iba a determinar el tema de las oficinas y también el parque hacia el tren, y pues conectado a la calle principal, pues el tema de los comercios. Y aquí en el corte se puede apreciar, por ejemplo, el juego de desniveles, como eran 3 núcleos centrales de edificios de los departamentos, pero se conectaban generando pues ascensos y descensos en la volumetría, también para relacionarlo un poco con el tema de las montañas. Ya para la entrega final también pues cada uno de los equipos pues mostró su proyecto a los maestros, y pues todos llevamos las maquetas pues bastante grandes de los proyectos. Sin duda fue una gran experiencia el tema de pues por fin tener la oportunidad de trabajar en otro contexto diferente al que estamos acostumbrados. Para empezar, el tema de las montañas, que es muy diferente porque toda la península pues es plana en cuanto a su geografía. Fue una gran experiencia, espero que la Marista lo pueda seguir haciendo. Después pasamos a la materia de Laboratorio de Historia y Teoría, en este caso el espacio urbano arquitectónico, con el maestro, el arquitecto Vicente Zárate Flores. Y quizá lo más interesante de esta materia es que como profesor pues ya había acabado maestría y estaba acabando doctorado, pues nos metió bastante todo el tema de la investigación en la arquitectura. Nos hizo definir y analizar muy bien qué era en sí la arquitectura, su relación con el urbanismo y qué era el urbanismo, también su relación con el diseño urbano como disciplina y también con la ciudad, o sea, diferenciar cada uno de los conceptos y identificar su relación. Y nuestro primer proyecto de investigación en cuanto al espacio urbano arquitectónico y su relación, pues nuestro caso de estudio fue el tema de los centros de desarrollo comunitario, y para esto pues elegimos 4 dentro de nuestra ciudad, pues para analizar los elementos urbano-arquitectónicos que los conforman. El profesor pues, nos daba un orden bastante bueno para las presentaciones y nos ayudó mucho a filtrar la información, a sintetizarla en cuanto a las presentaciones. Y algo muy interesante es que nos mostraba cómo operacionalizar pues, la investigación, en este caso pues, a través de entrevistas y encuestas que fuimos haciendo a 5 personas que asistían a cada centro y a un encargado, para pues así pues, sacar información, además de la que obtuvimos a analizar físicamente el espacio. Y finalmente presentamos las conclusiones de este proyecto, que fue muy interesante como una primera aproximación al tema de la investigación. Después en otras clases pues igual hicimos otras actividades, como que el profesor pues directamente diera presentaciones sobre temas de urbanismo y ciudad, o que nos marcara lecturas para que cada equipo las plasmara también en presentaciones y las presentáramos frente a toda la clase. Y para el proyecto final pues era parecido a ese primer proyecto que tuvimos al principio del semestre, y en este caso fue el tema de investigar y analizar espacios públicos dentro de la ciudad de Mérida, que en nuestro caso fue la avenida de Francisco de Montejo. Para eso pues iniciamos con una revisión histórica de todo el centro de Paseo Montejo. En el marco teórico pues definimos las cosas que decía el maestro sobre el paisaje urbano, el hábitus y la construcción social del espacio. Definimos el objetivo, que era evaluar el estado de los elementos socioespaciales en Paseo Montejo y más que nada cómo influyen estos en la apropiación del espacio. Y determinamos 6 zonas, 3 nodos y 3 trayectos de toda la avenida. Los fuimos analizando en cuanto a los usos y funcionamientos que se dan en cada uno. Después decidimos enfocarnos en los 3 más relevantes, que serían el tema del remate de Paseo Montejo, el del monumento a la patria y una zona de trayecto intermedia con bastante recorrido de gente. Y pues más que nada analizamos pues cuál era el uso sugerido de los espacios públicos, pero también cómo la gente pues los tomaba en cuanto a la apropiación espacial y les daba nuevos usos diferentes a los que tenían predeterminados. Y pues las conclusiones fueron en temas de accesibilidad, seguridad, mantenimiento, diversidad, frecuencia de uso. Y a diferencia del proyecto inicial, que solo llegamos a conclusiones, aquí pues definimos también un poquito de proyecto arquitectónico, que en nuestro caso, como fue la zona más
botada en cuanto a agrupación espacial, pues utilizamos la zona del remate de Paseo Montejo, en el que propusimos pues mejorar un poco el espacio público en esa zona. Después pasamos a la materia de taller técnico constructivo con los profesores, el ingeniero Francisco Arjona Bolio y el arquitecto Claudio Santos Muñoz. Y lo interesante de esta clase es que retomamos el taller del semestre pasado de patrimonio y el próximo semestre de técnico pues vamos a ver el proyecto de urbanismo que tuvimos en este taller de proyecto. Entonces, si no recuerdan cuál fue el proyecto del semestre pasado en cuanto a taller, pues fue el tema de en el centro histórico, pues realizar un hotel boutique y también una galería de arte, natural y gastronómica que realicé con Claudia Opinet, un saludo también. Y en este caso lo que hicimos, ahora con Andrea Saldívar y Saray Reyes, porque Claudia se fue de intercambio, pues fue realizar todo el tema de los planos constructivos, de instalaciones, hidráulico, sanitario, cimentación, etc. Y también un poco más detallado sobre el tema de patrimonio, de cuidado de las intervenciones históricas, ya con el gran conocimiento que tenían los profesores al respecto. Entonces aquí voy a ir mostrando rápidamente pues todos los PDFs de los planos que fuimos sacando durante el semestre, iniciando pues con levantamientos más exactos, donde descubrimos que la forma del terreno pues no era realmente como pensábamos durante el semestre pasado, pues también temas de levantamiento del estado físico de los elementos arquitectónicos del proyecto en su estado actual. Después planos de juntas constructivas, de cómo se iba a conectar la estructura preexistente con la estructura contemporánea, con distintos métodos. También planos de cimentaciones en la construcción nueva, el tema de las zapatas y las cadenas de cimentación. También temas de pues, los castillos, qué ancho iba a ser cada muro, si de 15 o de 30. También todo el tema de las losas, cómo se iban a dar las traves en los techos y los puentes que conectaban lo antiguo con lo nuevo. También planos de albañilería con todas las cotas y dimensiones de los espacios. También vimos pues, temas de carpintería, de la estructura de las vigas y las pérgolas, todo el sistema sanitario, hidráulico de ambos niveles, hicimos incluso isométricos de estos sistemas. También el tema de descargas pluviales, de hacia dónde se iba a ir el agua de lluvia y realizar pozos para su ritualización. Como teníamos mucha naturaleza, pues usar esa misma agua para regar las plantas y los árboles. Después planos de iluminación, de qué luminarias íbamos a utilizar, cómo se iban a comportar con la estructura. También definimos un poco el tema de los cuadros de carga, cómo iba a estar cada uno de los circuitos en la parte eléctrica del proyecto, a cuántos watts iba a llegar cada circuito. Y finalmente en cuanto a planos, pues hicimos un poco de detalles de baños. Y finalmente por primera vez vimos el tema de costos paramétricos y también realizamos por primera vez el tema de programación de obra. Y ya finalmente juntamos todas las fichas técnicas de los elementos que estábamos proponiendo, desde la cimentación, castillos, pues el tema de la cancelería, la herrería, qué metales iban a usar, qué tema del biodigestor o de las fosas sépticas, todas las luminarias que íbamos a usar. En general, pues información ya más detallada en las fichas técnicas que nos pidieron los maestros de todo lo que se iba a usar en el proyecto. Después pasamos a la materia de presentación de proyectos con el arquitecto Daniel Rodríguez Lara. Y esta materia pues fue la optativa que elegí yo de entre todas las opciones de representación. Iniciamos viendo pues distintos temas para introducirnos en el tema de la presentación en cuanto a la maquetación, el orden, pues cómo estructurar bien dentro de un espacio una hoja física o digital, el tema de ordenar cada información, cada elemento gráfico y de texto que íbamos a presentar del proyecto. Después iniciamos con este primer proyecto bastante sencillo, que era utilizar un proyecto ya preexistente y pues estructurarlo en una lámina conceptual. Después hicimos un catálogo en el software de AutoCAD donde pues plasmamos distintas escalas de un mismo proyecto, desde escala 1.50, después 1.100 y otras, pero pues más o menos para identificar bien el tema de grosores de línea, de cómo se iba a imprimir ya en una hoja física en cuanto a los colores y todo lo que nosotros determináramos en el programa. Después también con un proyecto pues ya realizado por el maestro, hicimos en InDesign por primera vez pues una presentación que en teoría pues sería impresa sobre un proyecto donde pues determinamos y ordenamos de manera similar pues todo el contexto, ubicación del terreno, las conclusiones del análisis, un poco el contexto del fraccionamiento, el lote en sí, lo que había alrededor. Bueno, de hecho antes de eso vimos un poco en Photoshop cómo realizar estas plantas ambientadas del proyecto que después metimos en esta presentación
pues cómo colocar árboles en planta de conjunto, colocarle sombras, colocar materiales y texturas un poco más realistas a los planos AutoCAD. También estos cortes, por ejemplo, para meter igual temas del cielo, árboles enalzados. Y también vimos pues cómo realizar renders con Photoshop, cómo meter realmente texturas de imágenes en estos renders, cómo meter el tema de las calles, colocar personas, ya sea en fondo blanco o negro, cómo colocar también el arbolado y las sombras inclinadas dependiendo del sol. Después realizamos un portafolio de proyectos que, como decía, es importante porque cada arquitecto debería tener uno, porque lo suelen pedir cuando vamos a pedir trabajo. En este caso lo hice con Melissa Montes, un saludo. Y pues obviamente antes de esto vimos un poco el tema de los portafolios, un poco de videos y explicación del profesor de cómo hacerlos bien, de cómo ordenarlos con los datos iniciales de las personas o de nosotros. Y pues el tema de la maquetación con imágenes grandes, a sangre o al interior de la hoja. Y el último proyecto para la entrega final, que también fuimos avanzando poco a poco, pues fue el tema de realizar una lámina conceptual, que es muy utilizado en la arquitectura, ya sea para concursos o para las entregas finales, para sintetizar toda la información del proyecto en hojas de 90 por 60 o 60 por 45, horizontales o verticales. Igual aprendimos cómo ir definiendo todo eso. Ahora tenemos la materia de luminotecnia con la maestra arquitecta María Isidra Arjona Bolio. E igual que la anterior, pues esta es una optativa, pero ahora en la rama de la sustentabilidad. En mi caso escogí esta porque tenía interés en aprender más sobre el tema pues, de la luminotecnia, de cómo realmente impacta en los espacios arquitectónicos, el plantear bien la iluminación. Entonces, empezando el semestre, la maestra nos dio mucha información y muchas presentaciones introductorias sobre este tema. Analizamos un poco la normativa, pues cuáles son los elementos básicos y las características básicas de la luminaria y la cantidad de luz que debe haber en cada espacio de la casa, de otros espacios. Nos habló también de varios conceptos de iluminación, como por ejemplo luz, la cantidad de luz, la reflectancia, la luminancia, la uniformidad lumínica, el equilibrio lumínico, el deslumbramiento y también los colores y tonos. Y después también pues cómo existen distintos sistemas de tipos de luminaria en cuanto a su instalación. Y finalmente, pues, de cuál iba a ser su uso en la aplicación. Entonces, durante el semestre estuvimos haciendo progresivamente una presentación del proyecto. Yo lo trabajé con Aisha Donají Muñoz y con Melissa Montes. Un saludo también. Y pues progresivamente pues definimos un proyecto entre todo el salón, que fue esta casa habitación llamada Villa Cumbres del estudio Reyes Rosiñol, aquí de Mérida. Y pues definimos igual cómo está manejado el proyecto, sus circulaciones, sus usos, las plantas, los alzados y cortes para estudiar el espacio, su materialidad. Pero lo interesante fue que la maestra nos pidió por equipo pues definir un usuario, un perfil de usuario de una familia, que nosotros decidíamos pues a qué se iban a dedicar, cuáles iban a ser sus actividades independientes y en conjunto como familia. Y a partir de esto pues íbamos a definir sus actividades, en qué horarios iban a estar en la casa, si iban a trabajar mucho de noche o no, hacer actividades familiares de noche. Y pues con esto pues determinar un concepto de iluminación y una propuesta en 3 espacios que nos dividimos. Por ejemplo, la sala, comedor, cocina, después la recámara principal y finalmente el roof garden de la azotea de la casa. Iniciamos con esquemas pues generales de qué iluminación iba a haber, como decía, indirecta, directa, con la iluminación, dónde iban a estar los apagadores, las descripciones de cada luminaria, que fuimos proponiendo 2 opciones para cada elemento de iluminación, porque después pues la maestra ya nos dio un curso pues intensivo del programa Dialux, que es el que decía, que ella lo lleva usando bastantes años y es muy útil y muy usado para profesionales de la iluminación, porque aquí lo que nos enseñó es que ya puedes calcular de manera exacta pues cómo va a impactar la cantidad de iluminación en el espacio, cómo va a rebotar el mobiliario, puedes medir los lúmenes de iluminación de cada zona, ver si está bien o mal iluminado y a partir de eso pues decidir. Aquí está un poco cómo funciona el programa, lo fuimos viendo poco a poco. Y pues aquí por ejemplo son renders muy básicos del espacio, es como un modelado simple, pero lo más importante es analizar pues las dimensiones y el impacto de la iluminación.
Y finalmente llegamos a la última materia, que fue la de gastronomía con el chef Óscar Albert García González. Esta materia fue la última que tuvimos interdisciplinar, donde nos juntan con alumnos de otras carreras. Ya éramos equipos de 4, yo siempre trabajé con Carla Zapata, con Rebeca López y con Daniel Can. Un saludo. Voy a estar poniendo un poco imágenes del recetario final de todo lo que hicimos. Fue interesante porque iniciamos con la introducción pues, de utensilios de cocina, de cómo son las reglas dentro de la cocina, de qué se puede hacer y qué no. Y cocinamos mucho, iniciamos con comida francesa, por ejemplo, con croque monsieur, con crème brûlée. Hicimos crepas, boeuf bourguignon, un poco de ratatouille también. Después comida italiana. Hicimos pizza, tiramisú, pastas. Después en comida española, la paella valenciana, tortilla española. En comida griega, por ejemplo, los gyros, el falafel, el kibe, la kafta. También comida japonesa con el yakimeshi, los gushages, adamames. Y pues estuvo muy interesante porque fueron pues bastantes regiones de cocina que fuimos aprendiendo. Y también pues hubo 2 exámenes, uno como a la mitad y uno al final del semestre, en el que nosotros mismos como equipos pues propusimos el tema de pues cuál iba a ser la entrada, el plato fuerte y el postre para los platillos. Y pues ya que lo cocinábamos, el profesor como el Masterchef pues ahí lo iba probando poco a poco, nos daba retroalimentación y finalmente una calificación. Y listo, con esto concluimos este video del 6º semestre de la carrera de arquitectura en la Universidad Marista de Mérida. Como siempre, pues muy interesante todos los aprendizajes y nuevas experiencias que hemos ido desarrollando y que ya nos ayudarán en un futuro. Espero que les haya gustado bastante, que lo puedan compartir, darle like, suscribirse al canal. En este caso, quizá lo único que nos faltó fue el tema un poco de visitas de obra, de conocer más construcciones en el proceso. Sí dimos mucho diseño, pero nos falta un poco eso. Y como recordatorio, igual como en pasados videos, pues mi promedio en este caso fue 94.5 para comparar con los otros y con los trabajos que les presenté. Y espero que les haya gustado mucho. Un saludo y nos vemos en el próximo video.